5 de marzo del Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 1 y siguientes. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos». El Evangelio de hoy nos presenta el episodio de la Transfiguración. Después del primer anuncio de la Pasión, el domingo pasado, con las tentaciones, nos encontramos con la experiencia profunda ocurrida en el monte Tabor. De un monte pasa a otro monte. El Señor lleva a 3 de sus discípulos, a Pedro, Santiago y su hermano Juan. Los invita a que suban con él a un monte alto. La montaña en la Biblia representa el lugar del encuentro con Dios, del encuentro íntimo con Él, de un lugar privilegiado para la oración, para estar en presencia de Dios, para escoger a Dios sobre todas las cosas. Y es allí donde el Señor quiso mostrar a sus discípulos su gloria, no para evitarles pasar a través de la cruz, sino para indicarles la gloria prometida después de pasar por la cruz. Es toda una experiencia para fortalecer la fe de los apóstoles ante la proximidad de la pasión. Qué difícil entender la cruz, comprender el sufrimiento, asumir el dolor. Nos sigue escandalizando. Y los evangelistas nos presentan cómo fue corregido el mismo Pedro cuando el Señor le anunciaba la pasión y le mostró Pedro el rechazo ante la cruz. ¿Qué paciencia tiene que tener el Señor con Pedro, con los discípulos, conmigo, para corregirme? Necesario el camino de la pasión para poder llegar a la resurrección. Con la experiencia del Tabor, el Señor quiere fortalecer nuestra esperanza para cuando llegue la prueba. Y tenemos esa experiencia de Pedro. Se sentía bien, quería quedarse. Como muchas veces a nosotros, cuando tenemos experiencia de la presencia del Señor, comprobamos por nosotros mismos el gozo, la plenitud, la transformación, y nos gustaría quedarnos allí. Nos gustaría que ese tiempo no pasara y tenemos que volver otra vez a la vida real. En los ejercicios espirituales se habla del 4.º día, donde toda esa experiencia que he tenido con el Señor tengo que vivirla en la vida real. Y otra llamada que sale de la experiencia de la transfiguración es el mensaje que nos comunica. Y este es fundamental. Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchalo. Escuchar a Jesús va más allá de acoger sus enseñanzas y su doctrina. La invitación a escuchar y acoger con el corazón su Evangelio, que debe ser siempre el centro de la vida cristiana. El Papa Francisco en sus reflexiones nos dice: la ascensión de los discípulos al monte Tabor nos induce a reflexionar sobre la importancia de separarse de las cosas del mundo para cumplir un camino hacia lo alto y contemplar a Jesús. Se trata de ponernos a la escucha atenta y orante de Cristo, el Hijo amado del Padre, buscando momentos de oración que permiten la acogida dócil y alegre de la palabra de Dios. En esta ascensión espiritual
En esta separación de las cosas mundanas estamos llamados a redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del Evangelio, de la lectura de la Biblia, que conduce hacia una meta rica de belleza, de esplendor y de alegría. Y cuando nosotros nos ponemos así, con la Biblia en la mano, en silencio, comenzamos a escuchar esta belleza interior, esta alegría que genera la palabra de Dios en nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la de nuestra Madre del Cielo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.